Bueno, esta es la parte número 2 del video de ejercicios con grafos. En esta segunda parte vamos a ver algunos complementos de los conceptos básicos, específicamente lo que tiene que ver con caminos, circuitos, que son algo importante a la hora de resolver el tipo de ejercicios que vamos a hacer a partir de la siguiente clase de esta semana. Entonces, vamos a empezar por ver qué es un camino. Dice que un camino es una ruta que se debe seguir para llegar de un punto a otro dentro del grafo, y se representa ahí, bueno, por la BI y BJ, ¿sí? Que vendría siendo el BI el punto inicial y el BJ el punto final. De este grafo que tenemos aquí, podemos nosotros determinar algún camino. Por ejemplo, dice, si trazamos el camino B1 y B2, queremos enunciar los puntos por donde debemos pasar. Podemos escribir, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos. De B1, B2, B3, B4. Sería de B1 a B2, a B3, a B4. Es un camino dentro de ese grafo. Es decir, el resultado sería un subgrafo que me va a mostrar estos cuatro vértices unidos por estas tres aristas. Por lo tanto, podríamos mencionar que de B1 a B4 es un camino. Otro ejemplo sería de B1 a B7. B1, B2, B3, B5, B7 es otro camino. Aunque aquí existen dos alternativas, porque el de B3 a B5 tenemos una arista múltiple, es decir, que de B3 a B5 puedo irme por aquí o puedo irme por aquí. ¿Ok? Continuamos. Además de caminos, tenemos lo que es un camino elemental. Dice, es aquel camino que nunca pasa más de una vez por el mismo punto, es decir, que no repito vértices. Dice, en la figura anterior, o sea, en esta tenemos los caminos que van de B1 a B4 y sus puntos por los que pasa es B1, B2, B3, B4. Es de B1 a B2, a B3, a B4. Si observamos este camino no repite vértices, por lo tanto es un camino elemental. Tenemos otro ejemplo, B1, B2, B3, B5, B6, B4. Entonces pasamos de B1 a B2, de B2 a B3, de B3 a B5, de B5 a B6 y de B6 a B4. Es decir, tenemos este camino que también es un camino elemental, ya que no repite ni un solo vértice. Tenemos lo que es el camino compuesto. Dice, es aquel camino que utiliza más de una vez un mismo punto, o sea, lo contrario al elemental. Por ejemplo, en la figura anterior tenemos el camino compuesto B1, B2, B3, B5, B3. Aquí mismo, en la descripción, podemos ver que se repite el B3. Vamos a seguirlo en la figura B1, B2, B3, B5, B3. A lo mejor aquí podemos inclusive usar, aquí está el ordenamiento. Pude haberme ido de B1, B2, B3, de B3 uso esta arista, B5, y de B5 a B3 me regreso por acá. Sin embargo, estoy pasando dos veces por el vértice 3, por lo tanto a esto se le conoce como camino compuesto. Tenemos lo que son los circuitos. Dice, es aquel camino que vuelve a su punto de origen, es decir, inicio en un vértice específico y termino en el mismo vértice, cerrando un circuito. Dice, todo punto que pertenece a un circuito puede ser el punto de partida, y todo punto de partida es a la vez el punto de llegada. Tenemos el primer ejemplo, tenemos de B2 a B3, de B3 a B4, de B4 a B1 y de B1 a B2. Lo hacemos gráficamente. De B2 me voy a inicio aquí. B2 me voy a B3, estoy haciendo el primero. Inicio en B2, me voy a B3, de B3 me voy a B4, de B4 me voy a B1 y de B1 a B2 termino. Entonces si lo hubiera terminado en B1 sería un camino elemental, porque pues no repite ningún vértice. Sin embargo, al empezar en B2 y concluir en B2, pues ya no es un camino, ahora es un circuito. ¿Sí? Vean, aquí inclusive se forma este cuadrado. Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, iniciando en B3 a B4, de B4 a B1, de B1 a B2 y termino en B3. Por eso dice que todo vértice en un circuito puede ser ya sea el inicial o el final. Ahorita empezamos en B2 y terminamos en B2. Ahorita iniciamos en B3 y terminamos en B3. O sea, el vértice inicial también es el final. ¿Ok? Eso es un circuito. Tenemos lo que es el bucle, el ciclo
el bucle, ciclo o lazo, ¿sí? El lazo ya lo habíamos visto, es aquel arista que inicia y termina en el mismo vértice, ¿sí? Realmente no tiene mucha explicación, eso más que nada lo vamos a estar visualizando en nuestros ejercicios. Un circuito elemental, ya habíamos visto que el circuito es el que termina en su inicio, en el vértice en donde iniciamos. Dice que es un camino elemental que vuelve a su punto de partida, ¿sí? Un ejemplo es B1, B2, B3, B5, B1, B1, B2, B3, B5, B1. Aquí lo tenemos, el circuito elemental, o sea, es un circuito, ¿ok? Tenemos un camino hamiltoniano. Dice que es el camino elemental que pasa por todos los vértices del grafo. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en este circuito, pues yo hice un circuito de B1 a B2 a B3 a B5 a B1, pero estos tres vértices no se tomaron en cuenta. En cambio acá, el camino elemental es cómo llegar a todos los vértices, aunque no utilice todas las aristas que pudiera tener el grafo, ¿ok? Circuito hamiltoniano, bueno, acá es un camino donde iniciamos en un vértice y terminamos en otro. En este caso fui a B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. El circuito hamiltoniano pues es hacer esto mismo y donde terminamos hacemos una nueva arista a donde iniciamos. Es decir, empiezo aquí, me voy a B1, B2, B3, acá es B7, B6, B5, B4, pero termino en donde inicie. Por lo tanto es un circuito hamiltoniano. ¿Qué diferencia hay con respecto al primer circuito que vimos? Que el primer circuito puedo hacerlo con mínimo 3 vértices, es decir, puedo hacer 1, 2, 3 y lo uno aquí, ya tengo un circuito normal, pero el hamiltoniano es el que llega a todos los vértices. ¿Qué son los árboles? Los árboles es un grafo si tiene las siguientes condiciones. Si es un grafo conexo, ya vimos en la parte número 1 que es un grafo conexo, y si no posee ciclos o circuitos en este caso, ¿sí? Por lo tanto, bueno, veamos que la mayoría de los grafos que son árboles, pues no son circulares, son de este tipo. Aquí todos estos ejemplos que tenemos aquí son grafos que se consideran árboles. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en el ejercicio que vamos a hacer a continuación, nuestros resultados vamos a tener un grafo que vamos a obtener un subgrafo que va a ser un árbol, ¿ok? Y bueno, pasamos al ejercicio que es el que me interesa, en el cual vamos a empezar ya a trabajar con grafos. Ya vamos a dejar a partir de la siguiente clase un poquito de lado lo que es la teoría y vamos a irnos de lleno a encontrar el sentido práctico de usar grafos. Dice el problema de la conexión del mínimo costo. Dice, sea G un grafo conexo de n vértices, entonces la siguiente construcción proporciona una solución al problema de la conexión de mínimo costo. ¿Qué significa? Que con este teorema nosotros vamos a tratar de un grafo específico con ciertas características, buscar qué aristas debemos elegir para que estén conectados todos los vértices, pero con el mínimo costo, esto aplicado al sentido de la vida real. El procedimiento es el mismo, dice sea A1 la arista G de menor longitud, hay que seleccionarla y luego definimos la secuencia de aquí a donde vamos a ir partiendo con la idea de que vayamos eligiendo cada uno de los vértices que tenemos que elegir. Pero para poder hacer esto hice este pequeño animación para que nos quede claro. Por ejemplo, vamos a suponer que este grafo que yo tengo aquí es un grafo que representa 5 aulas del CONALEP, el B1, el B2, B3, B4, B5, en las cuales quiero instalar el internet, ¿sí? Y bueno, omitan los, bueno, lo voy a presentar para que lo puedan ver, ¿sí? Vamos a suponer que este es el grafo original y entonces yo quisiera tener una propuesta de decir, bueno, mira, es que del salón 1 al salón 2 pues va un cable, pero del salón 1 al salón 3 también va un cable y tiene una ponderación. Vamos a suponer que los números son metros, pues este es de 3 metros, de 6 metros, de 7 metros y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cables que están conectando a todos los salones. A lo mejor pudiera tener esa interconectividad usando menos cables y buscando la opción que me salga menos costosa o que gaste menos. Entonces,
Para eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a buscar la arista de menor peso. ¿Sí? ¿Cuál será la arista de menor peso de todas estas que estamos viendo aquí? Pues la arista de menor peso es esta amarilla que estamos marcando aquí, que es la que va de B2 a B4. Entonces el primer paso, cuando tenemos un grafo, la característica para poder hacer este procedimiento es que el grafo tiene que ser un grafo conexo, o sea que de cualquier vértice yo pueda llegar a cualquier otro. Otra característica es que el grado de sus vértices tiene que ser par. El grado de todos los vértices tiene que ser par. El grado del vértice 1 es 1, 2, 3, 4, es un par. El grado del vértice 2 es 1, 2, 3, 4 con el amarillo. El grado del vértice 3 es 1, 2, 3, 4. El grado del vértice 4 es 1, 2, 3, 4. Y el grado del vértice 5 es 1, 2, 3, 4. O sea, el grado de cada uno de los vértices es par. Entonces, lo primero que tenemos, y tiene que estar ponderado, o sea, cada arista tiene que tener un valor. Puede ser en metros, en números, en kilómetros, en millas, depende del tipo de ejercicio que estemos representando de la vida real. Entonces, suponiendo que sí cumple con las tres características, entonces lo primero es buscar la arista de menor peso y la marcamos con un color diferente. Aquí está. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues otra vez lo mismo, dice, buscamos la siguiente arista de menor peso que no cierre un circuito. Cuando tenemos dos aristas elegidas no puedo cerrar un circuito, sino a partir de la tercera arista. ¿Sí? Entonces, pues buscamos la siguiente arista de menor peso y sería esta, que es la de valor 3, de B2 a B1. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscamos la siguiente arista de menor peso que no cierra un circuito. Aquí sí, ya podría yo, por ejemplo, cerrar un circuito si elijo de B1 a B4. Vean cómo quedaría cerrado 1, 2, 3. Ahí ya se cierra un circuito y eso no es lo que estoy buscando. Además no la puedo elegir porque la siguiente arista de menor peso, después del 3, pues seguiría la arista número 4. ¿Sí? Aquí está. Dice, buscamos la siguiente arista de menor peso que no cierre un circuito. Bueno, en teoría seguiría la número 5, pero no la puedo elegir porque entonces ya cierro este circuito que tengo aquí. Por lo tanto, recordemos que un circuito es aquel subgrafo que inicia en un vértice y termina en el mismo. Entonces no puedo elegir el 5. Entonces, ¿cuál seguiría? Seguiría esta que es la número 6. ¿Sí? ¿Cuál seguiría el siguiente paso? Vean que hasta este momento ya llegué al vértice 1, al 2, al 3, al 4, al 5. Quiere decir que si yo partiera de aquí, pues yo puedo, si quiero llegar al 5, puedo usar este camino del vértice 1 al vértice 2, del vértice 2 al vértice 4 y del vértice 4 al vértice 5. Por lo tanto, dice, al haber llegado a todos los vértices hemos encontrado un subgrafo con la conexión al mínimo costo y por lo tanto este que tenemos aquí sería nuestro resultado. O sea, este es un subgrafo de este y este ejercicio está resolviendo la conexión del mínimo costo con respecto a este. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Y bueno, el día de mañana ya estaré subiendo ejercicios relacionados con la conexión del mínimo costo. Saludos, jóvenes, que estén muy bien.